Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, muchas gracias por acompañarnos, yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy lunes, arrancando semana, por dicha en horario habitual de 2 a 3 de la tarde, recordándoles varias cosas. Uno, que nos pueden escuchar en vivo en la radio. Dos, que nos pueden ver a través del Facebook en vivo de Noticia Monumental. Tres, que pueden vernos esta noche en Canal 2. Y cuatro, que también pueden escucharnos a través de los servicios de podcast de Matices en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en el arranque de la semana. Hoy quiero hablar de piel y particularmente de los riesgos o de las lesiones que tiene la piel. Por eso invité a la dermatóloga del Hospital Metropolitano, Laura Garzona, que nos acompaña esta tarde. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias, mucho gusto. ¿Verdad? Perdón que le haga una pregunta inicial tan general, pero ¿verdad que somos particularmente descuidados con la piel? Sí, sí, en general la Sí, verdad es que es mucho. cierto. Sí, mucho. Sí, bastante en general, la verdad. Este, en el día a día, en la consulta, uno pues está preguntando cuáles cremas usa, si usa filtro solar, etcétera. Y pues la mayoría de las veces tengo que empezar, digamos, por esa parte del cuidado de la piel, de los rayos ultravioleta, ¿verdad? De la parte de la fotoexposición. Ujú. Sí, pero vamos a ver, cuando usted pregunta, en serio, Ajá, espérese para hacer una segmentación. Cuando uno llega donde usted, ya fue que se preocupó, ajá. ¿verdad? Sí, O sea, sí, sí, sí. es decir, no podemos partir de que ese universo es todo, porque ya por ir donde doña Ya. Laura ya se preocupó, ¿ok? Pero Ujú. antes de eso, lo que usted logra ver, sus amigos, sus familiares, sus amistades, las personas con las que ve frecuentemente, verá que no es común, hoy es más común que antes, pero sigue siendo una minoría la que dice todos los días uso filtro, por ejemplo, para que los rayos Exacto, ultravioleta no me afecten, o voy a revisar la página del Instituto Meteorológico a ver cómo va a estar la radiación mañana. Eso es casi exacto, nadie. exactamente. Sí, es cierto, completamente. Son muy pocos y eso, por ejemplo, que menciona de ver cómo está la radiación, por ejemplo, es una práctica casi que habitual en países como Australia, por ejemplo. Y muchas veces en los programas escolares, ¿verdad? También está incluido, por decirlo de alguna forma, en el programa de escolaridad, la parte de los cuidados de la piel en países pues donde obviamente tienen una incidencia muchísimo más alta de cáncer de piel. Sí, y de hecho, bueno, yo tengo 41 años, pero sí tengo que reconocer que ahora hay más preocupación que antes. Digamos, yo me acuerdo que yo salía, me pegaba todo el sol del mundo, me quemaba todos los días y no había una preocupación respecto a ese tema. Exacto, es que también no estaba el conocimiento, ¿verdad? Entonces, en la parte, por ejemplo, de la exposición solar,
uno puede ver que muchísimas personas, incluso médicos de antes, mencionaban que habían lesiones en la piel que eran por la edad. Y muchas personas dicen, ah, estas son de edad. Y muchísimas de las lesiones no van de la mano con la edad, sino por el cantidad de sol que han recibido durante el tiempo. Entonces ahí se divide como en dos grupos, por decirlo de alguna forma, del envejecimiento. El envejecimiento cronológico, que sí es, digamos, el correspondiente por edad, y el envejecimiento que se llamamos fotoenvejecimiento, que es el envejecimiento en la piel que tenemos por la radiación ultravioleta. Entonces, es cierto esa parte que antes no se hacía, digamos, la relación de que la quemada de hoy me iba a dar alguna consecuencia posterior. El órgano de la piel, que es un órgano, ¿ok? Igual que la mayoría de los órganos del cuerpo, entiendo que es un órgano fascinante, es decir, que tiene particularidades muy chivas realmente y poco entendidas por todos los demás. Efectivamente es un órgano tan versátil, tan inteligente, tan resiliente. Sí, digamos, en dermatología, la piel, ¿verdad? Es el órgano que nos enfocamos y sus faneras. Las faneras les llamamos al pelo y a las uñas, por ejemplo, que son partes, digamos, de la piel especializada. Es un órgano que es un órgano de defensa, es nuestra primera, digamos, defensa del sistema inmune innato. Nos ayuda a regular la temperatura fuertemente. Es una de las cosas que cuando tenemos enfermedades que afectan mucha cantidad de la piel, perdemos. También nos ayuda para la parte en general, ¿verdad? La parte, digamos, de las proteínas. Hay ciertas em, enfermedades en las que se produce, especialmente les decimos eritrodermias, donde se produce una descamación mayor de la piel y esto puede estar asociado a un trastorno hidroelectrolítico, o sea, que se traduce a problemas internos por este trastorno, digamos, cutáneo como tal, por tener una extensión tan importante. Y también, pues, eso lo vemos en los pacientes, por ejemplo, quemados. Claro, pero digamos, la piel como tal, digamos, porque usted ahora me explicaba, bueno, Randall, es que no todas las lesiones son, digamos, como se entendía antes, por el envejecimiento, sino por la cantidad de sol que recibimos, ¿ok? Pero Ujú. digamos, nuestra piel, le pregunto como órgano, está adaptada a recibir durante su vida Sí, pero una X tiene un cantidad. máximo, sí, y está la parte de evolución genética, ¿verdad? Entonces ahí nos metemos con unas células que se llaman los melanocitos. Los melanocitos son los que nos dan el color a todas las personas y todos tenemos en promedio la misma cantidad de esas células. El tono de la piel nos lo da esas células, pero no la cantidad de las células, sino que tanto trabaja esa célula. Y eso, entonces, está, digamos, genéticamente ya distribuido cómo es que va a funcionar esos melanocitos en la persona. Por ejemplo, las personas que han históricamente recibido muchísimo más sol o viven en países que les tenían que recibir mucho más sol, tienen una capacidad de producir melanina mayor y eso es un factor protector, porque esa melanina que producen los melanocitos se colocan sobre el núcleo de las células de la piel como si fueran una sombrilla y nos protegen de esa radiación. Otros países, digamos más nórdicos, donde más bien la cantidad de sol era muchísimo menor, la cantidad de producción de melanina de esos mismos melanocitos es menor. Entonces son las pacientes que, por ejemplo, tienen la piel muy clara, se queman muy fácil, se ponen muy fácil rojos y esto entonces pierden esa protección y ellos, por ejemplo, tienen mucho más riesgo de cáncer de piel. Mm, Hace, no sé, 2000 años, por ejemplo, Ujú. la expectativa de vida o la esperanza de vida de También. una persona era de 45, 50 años, ¿ok? Ujú. Gracias Exacto. a todos los avances científicos, tecnológicos y de medicina, hemos logrado llegar a que, por ejemplo, hoy en Costa Rica sea de 78, ¿ok? Ujú. Eh, esa extensión, digamos, vamos a ver, yo puedo Sí. pensar que la piel estaba lista para recibir durante cierta cantidad de años fuertes dosis de sol, pero que hemos ido alargando nuestra propia existencia y que eso de alguna manera le juega en contra de la piel, doña Laura.
Sí, por las dos cosas, tanto la parte de que gracias a Dios la expectativa de vida ha aumentado y también hemos buscado más la radiación ultravioleta por diferentes causas. Entonces, por ejemplo, las cámaras de bronceado, la Ajá. parte, digamos, cosmética de verse bronceado, de estarse expuesto por la parte recreativa también. Todas esas cosas se sumaron y de hecho a nivel mundial, por ejemplo, desde 1950 en adelante, las estadísticas de incidencia de, por ejemplo, melanoma han aumentado y siguen aumentando exponencialmente. Ok, el calentamiento global y todo lo que hemos presenciado durante los últimos, no sé, 25 años, entiéndase, un hueco en la capa de Exacto. ozono, Ujú. eh, no sé, calor, temperaturas más altas, claramente. ¿Eso incide Ujú. también en este tema, doña Laura? Sí, en general, digamos, del sol recibimos diferentes tipos de luz. De las principales, la luz ultravioleta B y la luz ultravioleta A son las que nos dan estos problemas de fotoenvejecimiento, de daño cutáneo, que posteriormente puede traducirse a cáncer de piel. Los daños en la capa de ozono, por ejemplo, puede haber una mayor incidencia de estos rayos propiamente a las personas. También juega parte la altitud donde se encuentran, por ejemplo, países muy altos, pilotos, si son pacientes que son de riesgo, etcétera. Entonces, toda esta parte de radiación juega un papel sumamente importante. ¿Cuáles son las lesiones más comunes en la piel? Bueno, están las benignas y esas por mucho son las lesiones más comunes. Las queratosis seborreicas son las primeras que me vienen a la cabeza y estos son las manchitas que se ven oscuras, como un granito, que muchas veces las personas dicen como que se me cae, pica un poco, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y por ejemplo, en tronco, en espalda, son sumamente frecuentes. Esas, digamos, de las lesiones benignas. También están las manchitas, ¿verdad? Que la gente llama, tengo mucha mancha en la cara, que usualmente podemos hablar de léntigos solares, que son muy frecuentes verlas en el dorso de las manos y son de las que le mencionaba que al principio las personas me dicen, sí, me mencionan, me dicen, estas, doctora, ¿verdad que son manchas de la edad ya? Y estas son producidas, digamos, directamente por la exposición cutánea hacia los rayos ultravioleta en general. Y desde el punto de vista de lesiones malignas, quizás las más frecuentes son las lesiones premalignas, las queratosis actínicas, que estas tienen un riesgo a lo largo de la vida de tener aproximadamente como un 15% de estas lesiones pueden pasarse a un cáncer de piel, a un carcinoma epidermoide y estas se caracterizan por ser ásperas. Entonces, la consulta usualmente es un granito que me lo arranco, me sangra un poquito y me vuelve a salir, aparecen en las partes donde más exposición solar la persona ha tenido, que generalmente es cara, cuero cabelludo, en algunos de los hombres, por ejemplo, en la V del cuello, en brazos, es sumamente frecuente. Posteriormente ya tenemos las lesiones malignas y de las malignas la más frecuente por muchísimo son los carcinomas vasocelulares, que estos tienen por dicha poca capacidad, digamos, de metástasis a otros órganos del cuerpo, sin embargo tienen destrucción local. Esos son los Posteriormente, lunares. no, los lunares por definición son buenos. Ok. Los lunares por definición son congénitos, son manchitas generalmente cafés, Ujú. usualmente pueden ser planos, la mayoría de ellos, algunos pueden tener relieve, pero esos son, eh, digamos, lunares buenos. Los melanocitos están presentes como en grupos en los lunares y por eso se ven más oscuros. Pero está la lesión maligna, la tercera, digamos, en frecuencia, que es lastimosamente también la más agresiva, que se parecen a los lunares, al menos en su forma inicial. Entonces, muchas personas no
reconocen de que es una lesión mala o que es una lesión peligrosa porque prácticamente se ven como si fueran lunares. Y entonces, aquí al que le está jugando mal el tecnicismo es a mí. Cuando yo dije lunares, y me refiero a una mancha en la piel, Ajá. no es eso. Es No que todo se pueden ser llama muchas lunares, cosas. doctora. No, los Ah, bueno, lunares bueno. tienen una definición, exacto, Ok. oficial. Sí, sí. Y es algo muy frecuente. Lunares muchas veces, digamos, de forma coloquial, es cierto. Uno le dice a cualquier manchita oscura que aparece en la piel, pero el lunar como tal es algo muy específico. O sea, es una lesión benigna específica. Ujú. ¿Y cómo se llama, digamos? No sé. Digo, para aprender yo. Ajá, claro. Yo tengo una mancha, ahí no se ve, ya vi. Bueno, yo tengo aquí una mancha que yo creo que es un lunar. ¿Ok? Ajá. ¿Cómo sabe usted si es un lunar? En general, hay varias formas, ¿verdad? Ujú. Eh, una es, bueno, evidentemente la parte clínica, ya acercándonos, Verlo, pudiendo verlo. verlo, Ajá. exacto. Y hay aparatos que se llaman dermatoscopios, por ejemplo, que permiten ver patrones. Y esto es algo que a mí es un tema, me gusta muchísimo, porque eso se llama dermatoscopía. Entonces, además de verlos, ¿verdad? Y poder preguntarle, por ejemplo, ¿hace cuánto lo tiene? ¿Le sangra? ¿Le pica? ¿Ha crecido? Etcétera. Que eso le llamamos, por ejemplo, la clínica, ¿verdad? O sea, como la información que el paciente también me puede agregar. La dermatoscopía viene a poder ver detalles de esa mancha. Llamémosle mancha porque no sabemos qué es, por ejemplo. Entonces, hay patrones, y esto es lo que se ha estudiado, digamos, con más detalle, que, que tienen cosas específicas en los lunares. Entonces, si yo veo esas cosas y en esa lesión del brazo, yo sé que es un lunar. Si yo veo otras cosas, patrones que se llaman como tales, en esa lesión, entonces ya no me calza con un lunar, es una queratosis seborreica. Claro. Si Entonces, por no, no naturaleza, es. los lunares malignos no existen. Exacto. O sea, lo que o es lunar o es ¿Sí? malo. Si el Hay lunar es una, benigno. exacto, en general a grandes rasgos. Hay una, para complicar la cosa, A ver. ¿verdad? Exacto. Hay un rango donde se llaman neos displásicos y esos son lunares raros, lunares feos, lunares que no cumplen con las características típicas que tienen que tener los lunares. Entonces, esos a uno le llama la atención, son de riesgo. A veces hay que mandarlos al patólogo para que nos digan si era bueno o si no. Y hay un porcentaje de los melanomas, que era el cáncer más agresivo, que parece un lunar, que es un tercio de todos los melanomas salen de un lunar. No sé si me va a Wow. entender. De uno solo. De un lunar solo que estaba bien, quedito, tranquilo, nunca le dio problema y empezó a cambiar y entonces evoluciona, por decirlo así, se transforma en un melanoma. Pero dos tercios, o sea, la mayoría de los melanomas salen de la nada, o sea, no había un lunar antes, Ajá. Nada más creció donde no había nada nada. más creció, exactamente, exactamente. Yo estoy averiguando, hoy recordé, y de hecho le mando un abrazo a mi mamá porque era algo que me parecía a mí muy cariñoso. Yo soy el mayor y yo tengo un ligero recuerdo cuando estaba muy chiquitito, de tener 3 o 4 años. Yo tengo muchos lunares y mi mamá me decía, venga para contar los lunares. Entonces siempre me decía, te apareció uno nuevo, te apareció uno nuevo. Y hacíamos un juego con eso y me acordé hoy porque me puse a averiguar para el programa cuántos lunares tiene una persona. Y entonces me encontré cierta información que dice que una persona promedio tiene entre 10 y 40 lunares. En ¿Anda por general, eso ahí? es sí, exacto. Es un dato muy importante porque por ejemplo, tener más de 50 lunares es un factor de riesgo para melanoma. Entonces, el más de 50 es un número fácil de llegar en general, ¿verdad? Y ya se ha visto que las personas, entre otros criterios, ¿verdad? Pero tener más de 50 ya es un factor de riesgo. Estamos hablando de lunares, o sea, Ujú. de lunares De oficiales, lunares buenos, de lunares buenos, aunque sea exactamente. redundante. Exacto, exacto. Sí,
si estuviéramos hablando esos oscuros, de esa zona gris, de que le decimos lunares atípicos o lunares displásicos, con haber tenido 5 de esos, Ujú. ya también aumenta el riesgo de melanoma, Ok. sin contar otros factores que son los que, digamos, llamamos modificables, que son lo que hablábamos al principio, las quemadas, las cámaras, uso de cámaras de bronceado, etcétera. Uno debería estar muy atento entonces a toda la superficie de la piel. O sea, es decir, no a decir voy a revisarme los lunares, es que debería revisarse la piel. Exacto, exactamente. Es muy importante eso porque hay una ventaja que yo considero muy importante a tener en cuenta, es que la piel es el órgano que podemos revisar de forma no invasiva, ¿verdad? Usualmente si queremos ver, por ejemplo, cómo está nuestro hígado, cómo está nuestro corazón, etcétera, vamos a ocupar de algún otro ultrasonido o algún otro equipo, por ejemplo, la parte gástrica, una gastroscopía, que podamos tener acceso a ese órgano y poder verlo. La piel es, al ser, digamos, nuestro primer contacto, pues con el medio en general, es un órgano que podemos revisar de forma no invasiva. Y los cambios y conocer cuál estaba, cuál no estaba, al menos tener una idea sí es sumamente importante. Hay pacientes, hay personas que tienen muchísimos lunares, que tienen muchas lesiones y en ellos pues no es tan fácil poder saber si hay lesiones nuevas o si estaba antes o si esa lesión que ya estaba ha cambiado. Y digamos, seguimiento en el tiempo puede complicarse por tener tantas lesiones, ¿verdad? Pero es muy importante esto que acaba de mencionar de conocer y ver la piel. Y, Randall, hay dos cosas que yo he podido notar en general, y es que las personas tenemos la conciencia de que no nos vemos la espalda, entonces no sabemos si ahí está pasando algo o no, pero tampoco revisamos las plantas de los pies. Entonces, es muy curioso cuando estoy examinando a algún paciente y le pregunto, ¿este lunar ya lo tenía antes? Hasta ahora me doy cuenta. No sabía. Entonces, también tener eso tal vez como en cuenta de que no solo no vemos la espalda, sino que tampoco nos revisamos las plantas. Bueno, ni casi nada. Porque sabe que, digamos, yo ahora en este juego que le conté que lo hacía a mi mamá, Ujú, de alguna manera tenía una conciencia de dónde estaban mis lunares y se aparecía uno nuevo, ¿ok? ujú, Pero ujú, realmente después de grande no es como, digo, tal vez usted no, porque usted es especialista en esto, pero digamos, no sé, me veo un lunar aquí y entonces yo digo, ¿ese estaba o no estaba? claro. No me Ujú, acuerdo, o sea, realmente vivimos en tal ajetreo y en la ujú. cara, ok, en la cara, ahora, Sí. en el pecho, en las piernas, digo, en la espalda y en las plantas de los pies jamás, pero digamos que no es común como que yo diga, ah, y ese pequeño lunar que está ahí no estaba. Ujú, Eso no es exacto. común. No es común. No es común y muchas veces el motivo de consulta es porque alguien más les dijo, vea, esto está cambiando y le insistió. O sea, no van como la primera de la que ves que alguien le haya insistido. Van cuando ya, tengo una anécdota muy buena que es que un señor se sienta todo bravo y yo, pero ¿qué pasó? Y me dice, no, es que mi esposa me dijo que ya tenía que venir a consultar y me escondió el control remoto, me escondió todo hasta que yo no venga a revisarme este lunar porque usualmente como son cambios muy despacio, son lesiones que usualmente no nos molestan, no es como que uno no pueda caminar o no es como que uno no pueda seguir escribiendo, etcétera, lo vamos dejando pasar incluso si es que nos damos cuenta. Entonces, muchas veces hay el factor de no darse cuenta y por otro lado, que si nos dimos cuenta, no sabemos si es un cambio significativo o no. Ok, hay factores que, por los que yo debería de tener más cuidado y prestar más atención, supongo. Por ejemplo, si en mi Ujú, familia hay antecedentes de cáncer de piel, ujú. ok, yo debería poner más atención a eso, ¿no? Correcto, exacto. Está la parte, digamos, a eso nosotros les llamamos factores de riesgo.
Y si bien es cierto, no es algo que va a ser una regla, porque pueden haber pacientes que tengan algún tipo de lesión de estas que no quisiéramos tener, aunque no haya nadie en la familia, pero hay más chance si cumplen con estos factores de riesgo. Entonces, entre los factores de riesgo está, por ejemplo, el que mencionaba, que es el antecedente familiar, especialmente hablando de melanoma, el antecedente familiar de primer grado. Eso quiere decir mamá, papá, hermanos, que hayan tenido melanoma, tíos, por ejemplo, también son factores de riesgo para uno tener chance o mayor riesgo de padecer la enfermedad. Por otro lado, está el antecedente personal. Si ya he tenido lesiones premalignas, por ejemplo, las queratosis actínicas, que eran como granitos que se arrancaban, volvían a salir. Si ya ha tenido cáncer de piel como tal, sea melanoma o no, sea cualquier otro de los dos tipos que mencioné inicialmente, también aumentan el riesgo de tener melanoma. Y por otro lado están los pacientes que se han expuesto al sol por mucho tiempo, que eso es ya sea por recreación o por trabajo. El antecedente de haberse quemado, que yo creo que aquí difícilmente alguien pueda decir nunca me he quemado en la vida. Aquí en Costa Rica me refiero que nunca se haya puesto rojo por el sol. Entonces, cada una de esas quemadas también aumenta el riesgo. Si fue una quemada de segundo grado, eso es que se le hacen a uno bombitas o lo que llamamos como una insolación, ¿verdad? Ajá. Eso todavía aumenta más el riesgo. O sea, entonces ahí uno va como quien dice sumando. Y cuando uno tiene muchos números en la lista, insisto, no es que lo vaya a tener, pero con mayor razón, digamos, debería de tener al menos esa conciencia de chequearse, de revisarse, de ver si hay algún cambio o no en piel. Ok. El otro elemento que supongo además, bueno, ya usted lo había mencionado antes, pero quisiera profundizar, es si yo soy muy blanco, o sea, no solo si tengo herencia Ujú, genética, sino si soy ujú. muy blanco, debería tener más cuidado, ¿verdad? Exacto, exacto. El tipo de piel influye. Entonces, en dermatología, clásicamente se han clasificado el color de la piel en general desde el Fitzpatrick, se llaman así, 1 al 6. Y factores 1 y 2, que son los que se queman más fácil, por esto que hablábamos de que tienen una protección menor desde el punto de vista de los rayos ultravioleta, tienen mayor riesgo de cáncer de piel. Aquí incluyen a las personas que son albinas y a las personas que son pelirrojas. Estos se clasifican como fototipos de Fitzpatrick 1. Entonces, por el tipo de piel, también hay mayor riesgo por la capacidad de quemarse, porque se queman muchísimo más fácil, tienen menos protección. Por otro lado, también está la parte del uso de cámaras de bronceado que ya ha sido reconocido como un factor de riesgo independiente. Desde una única sesión de cámara de bronceado, y eso se vende por paquetes usualmente, aumenta el riesgo de cáncer de piel. Y esto también es algo que no se sabía hace unos años, no se sabía que a largo plazo iba a darnos pues alguna complicación. Ok. Las personas de piel negra también pueden padecer Pueden, cáncer de piel. sí, pueden tener cáncer de piel, pero la incidencia es mucho menor. Se habla que, por ejemplo, el 20 veces menos riesgo que una persona con fototipo claro. Ok, eso es muchísimo. Es muchísimo la Ujú. diferencia porque son más resistentes al sol. Sí, y es algo también, pero del melanoma, ¿verdad? Ajá. Que es el peligroso, el tiene mayor mortalidad en general, Que es el es, cáncer hay raíz un, de la piel. exacto, es el más frecuente con mayor malignidad, ¿verdad? Entonces, este, por ejemplo, tiene diferentes tipos. Y hay un tipo que se llama acral lentiginoso, que aparece más frecuente en las uñas o aparece en las plantas, que es más frecuente en pacientes con fototipos oscuros. Entonces, por ejemplo, y un ejemplo que siempre les menciono es el caso del cantante de Bob Marley. Él falleció de un melanoma
en pie. Entonces, tampoco es una enfermedad que uno pueda decir, claro, como yo nunca me quemo, como a mí el sol nunca me ha escarapelado, etcétera, pues estoy exento. Sí, realmente es muy interesante lo que me acaba de contar. Normalmente, antes de que avanzara la tecnología, ¿cómo ustedes, los especialistas, controlaban el tema de las manchas y los lunares? Porque ahora que me contó que de ahí uno llega a la espalda y dice, ¿y esto es nuevo? No tengo idea. ¿Cómo Eh, controlaban eso con sus pacientes? Esto es todo un tema y ha Ujú. sido una área que me ha gustado mucho ver la evolución como tal. Dermatología es sumamente visual y antes no habían fotografías incluso, ¿verdad? En las escuelas de europeas, en Francia, hay un museo donde había alguien que dibujaba y ponían en la pared del museo, por ejemplo, las características de la enfermedad. Conforme fue pasando el tiempo y más, digamos, más cercano a la parte de las fotografías, en Nueva York, ahí como en los años 80, estaba un profesor con el que tuve la oportunidad de rotar, tomaban la foto, la ponían en un slide, en los que eran como un carrusel, cuando llegaba el paciente, lo proyectaban en la pared y lo comparaban con el paciente en vivo. Entonces está el paciente en vivo y la proyección en la pared con el slide de la foto que tomaron de forma inicial. Y esto se ha ido evolucionando conforme posteriormente fueron las cámaras como tal, que había que ir a revelarlas y entonces era contra la imagen digital posteriormente cuando ya apareció. Entonces era una imagen normal de una cámara fotográfica a la que hacía comparación y esto se ha ido evolucionando hasta la fecha donde ya tenemos pues la parte de internet, donde tenemos la parte de inteligencia artificial, donde tenemos un seguimiento muchísimo mayor y agregamos, o en la rama se agrega la dermatoscopía, que es el estudio de esos patrones que le mencionaba inicialmente. Que es una especialidad dentro de la dermatología. Como tal, No, no, se no. puede Sí. considerar como, no tal vez como una especialidad, pero sí como un énfasis, quizás. Ok. Ujú, Aquí en Costa Rica la incidencia, no sé si calificarla de alta, pero lo cierto es que el año pasado, por ejemplo, tuvimos 1.117 casos nuevos de melanoma. ¿Ok? Eso es una incidencia de 43 por cada 100.000 habitantes. Y la ujú, región más afectada del país es la región Brunca, es decir, el Pacífico Sur más o menos. ¿Ok? Y ujú. el grupo etario con mayor incidencia son personas de 40 a 69 años. Eso es un factor muy importante que a tomar en cuenta que también les menciono. Si bien es cierto, el melanoma puede aparecer a cualquier edad, hay un porcentaje que es generalmente el más frecuente, que se llama extensión superficial, que aparece en un periodo entre los 30 y 50 años. Ese es el pico de aparición de que es el más frecuente de los tipos, de los 5 tipos, digamos, de melanoma que hay. Y como usted mencionaba, Randall, al inicio, usualmente a esa edad es la edad donde más metido está uno en la universidad, más metido está uno con el trabajo y menos está consciente o pensando tal vez en chequeos preventivos o en enfermedades. Entonces, eso es otro factor, yo creo que juega, como quien dice, juega sucio en la parte de la detección de los melanomas. ¿Ok? ¿Qué marca, digamos, en atención clínica? ¿Ok? ¿Qué Ujú. marca el cambio de que un melanoma sea mortal o no sea mortal? El tiempo, la profundidad, porque usualmente la mayoría crecen en la piel de forma horizontal y conforme van creciendo hacia abajo, la capacidad de que partes más pequeñas se vayan a otros órganos es mayor. Entonces, hablamos de melanomas in situ cuando solamente está en las partes más superficiales de la piel y no ha pasado, digamos, a la parte del crecimiento profundo. Pero entre más profundo crece a nivel local, más chance
tiene la enfermedad de haberse pasado a otros órganos y ahí Ujú. es donde aumenta muchísimo la mortalidad. Entonces, lo exitoso sería detectarlo muy rápido. Exacto. Es lo que hace el cambio en la sobrevida de forma significativa. Ha habido en, en la medicina en general y en dermatología específicamente cambios muy, muy importantes en el manejo y en los tratamientos, que es especialmente, por ejemplo, en el cáncer. Y hay ahora disponibles medicinas que antes me refiero a hace 10 años, yo me gradué y no estaban, para el manejo de estos casos avanzados. Pero aún así, lo que más ha ayudado a tener una buena sobrevida a los 5 años, que es como usualmente se miden las sobrevidas, es el diagnóstico temprano. Agarrarlo antes de que se profundice, ¿Cuánto es más o menos el tiempo promedio perfecto para detectar? antes de que profundice. Por Sí, ejemplo, sí. es difícil saber, pero ahí hay algunos que son muy agresivos, por ejemplo, los nodulares que de una vez arrancan profundizando, pero quitando esa variable, podríamos hablar de un año. Ok, entonces sí hay que estar muy atento. Sí, es muy importante los controles. En general, la recomendación en general es anual. Si uno no tiene mayor factor de riesgo, etcétera, es anual, pensando en esa ventana de poder encontrar lesiones de forma in situ, de forma localizadas que todavía no hayan profundizado. Ok, permítame ir a la pausa. Doc, Ya, nos quedan 10 minutos. Así es que voy a ir a la pausa comercial y regresamos porque ahora la doctora nos estaba hablando de cómo ha avanzado la tecnología para lograr detectar esos cambios, ¿verdad? Y entiendo que están estrenando un nuevo sistema donde trabaja la doctora que es en el Hospital Metropolitano. Permítame ir a la pausa y ya regresamos con más de matices. muchas gracias. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. La dermatóloga Laura Garzona del Hospital Metropolitano nos acompaña esta tarde en Matices. Estamos hablando de melanoma, que es el tipo de cáncer más peligroso y más frecuente de piel en nuestro país y en el mundo, supongo también, ¿verdad, doctora? Sí, es de los más frecuentes a nivel mundial, exactamente. Ujú, Nos estaba hablando la doctora hace un rato cómo la tecnología empezó hablando de fotos que se ponían en los carretes, carrusel. ¿verdad? Que es como un carrusel. Después de las fotos que se revelaban, después de las fotos digitales, supongo que pasó por la foto celular, digamos Ujú, que es una foto digital, y ustedes ujú. están estrenando en el hospital una tecnología que se llama ATBM Photo Finder o ATBM Photo Finder, para decirlo correctamente, que hace un mapeo corporal completo. Sí, es una evolución muy, muy enriquecedora poder verlo, no solo de la máquina como tal, sino como de todo el trayecto histórico de cómo se ha querido dar seguimiento a los pacientes en la parte, digamos, de los lunares. Por esto mismo que hablamos que es un órgano accesible, ¿verdad? Desde el punto de vista visual. Entonces, el Photofinder es una compañía alemana, originalmente alemana, que ha estado mucho tiempo en el mercado, pero vino a combinar ese seguimiento digital con cámaras
de muy buena resolución, pero que agrega además la parte de dermatoscopía, que es ese estudio de patrones, es con un aparato especial que se llama dermatoscopio, donde podemos ver por el tipo de incidencia de luz que hay, polarizada y no polarizada, podemos ver patrones. Entonces, uno puede, ya se ha estudiado mucho, cuáles son los patrones benignos, cuáles son los patrones malignos y cuáles son los patrones, pues, de riesgo o que dan cierta duda al respecto. En general, este equipo lo que viene a hacer es combinar, gracias también a la parte de inteligencia artificial, ya viene con la proyección de reconocer esos patrones en la dermatoscopía y poder darnos una guía de la sospecha o no de malignidad con toda esa base de datos con la que se ha alimentado la parte de inteligencia artificial y poder ayudarnos a discriminar si ese lunar tiene esos factores de riesgo por los cuales debería de eventualmente o ser monitorizado muy de cerca o evaluado en patología y resecado como tal. Claro, pero entonces cuénteme cómo funciona en la práctica, ¿ok? Yo llego y En ¿qué, general, qué pasa? en general, la persona llega, se atiende por una enfermera y se tiene que descubrir, por ejemplo, puede quedar, por ejemplo, como en vestido de baño, ¿ok? Y la parte que se va a valorar, o sea, lo que se puede revisar es la parte que va a estar expuesta a la imagen, ¿verdad? Entonces, esa máquina va a tomar fotos ya de forma automatizada. O sea, la persona le van a pedir que siga ciertas instrucciones de posición, de frente, de lado, espaldas, con los brazos hacia arriba para poder revisar axila, etcétera. Posteriormente, hace un primer screening de todas las imágenes. O sea, ahí volvemos a la palabra manchas, ¿verdad? De Entonces todas hace las un manchas. screening de todas las manchas que hay de las imágenes, digamos, normales con estas cámaras, o sea, imagen, foto de largo, por decirlo de alguna forma. Posteriormente, estas manchas, las que tengan mayor riesgo por tamaño, por localización, por las estructuras que ya están configuradas, son las que se clasifican y se les hace una foto con dermatoscopía, que es, por ejemplo, con el aparato que nos va a dar los patrones. Entonces, a estas lesiones con dermatoscopía son las que la máquina va a evaluar con la parte de inteligencia artificial. Entonces, nos da un screening muy importante de las lesiones corporales. Y algo que me dicen los pacientes es, yo no sabía que tenía tanta mancha, yo no sabía que Les digo. tenía tanta cosa, exacto. Y en el trayecto, si bien es cierto, esto no es para prevenir, ¿verdad? Porque no estamos hablando de prevención, sino estamos enfocándonos más bien a una detección temprana. Hemos tenido al menos ya 4 casos de diagnóstico de melanoma de pacientes que se hicieron el examen y no sabían que andaban ahí la lesión peligrosa. Entonces, creo que es también una forma importante como de tener conciencia de qué hay y qué no hay en el cuerpo. Y son lesiones que estaban a la vista, que no ocupaban de un ultrasonido, que no ocupaban de una gastroscopía para poder, digamos, ser evaluadas Claro. como tal. ¿Verdad que no genera ninguna, vamos a ver, no es que pica, no duele, simplemente la No, mayoría solo está ahí? exactamente, exacto. Y eso es uno, eso es una pregunta sumamente frecuente, doctora. ¿Cuándo me tengo que preocupar? Y uno quisiera contestar cuando se le ponga verde o algo así, o sea, algo que sea muy evidente, pero lastimosamente la respuesta es solamente con el cambio. Algo que no estaba, algo que esté cambiando, que lo note diferente, es suficiente para ponerle atención. Porque si nos esperamos a que sangre, ya la profundidad es sumamente importante y no estamos haciendo pues realmente un impacto a la hora de hacer el diagnóstico. Entonces, lo principal son los cambios y por eso toda esta parte del seguimiento digital vino a cambiar y vino a ser muchísimo más objetivo
Claro, es esos cambios, porque entra la parte de la computadora que puede medirlo, que puede, ya no es como yo creo, sino que aquí está la foto 1, la foto 2 y la foto 3, y podemos ver que aunque fuera, por ejemplo, uno de estos lunares feos, ¿verdad? De estos displásicos grises, pero se mantiene estable en el tiempo, estamos tranquilos. Sin embargo, si había un lunar que no existía antes, apareció y al final empezó a cambiar, no era un lunar inicialmente. Probablemente estábamos viendo un melanoma de forma temprana. claro. Pero además hay muchos mitos en este tema y supongo que ustedes tienen que irlos evitando. O sea, es decir, que yo me vea un lunar, lo que yo crea que es un lunar, ¿ok? Lo vea y yo digo, no, este no es malo porque no tiene relieve. Yo así, Ajá, tocándome, ¿verdad? O sí, sea, hay un montón, o mira, no, porque no me ha crecido. Hay un montón de mitos exacto. respecto a estos temas sobre los Ujú. que supongo, insisto, ustedes tienen que luchar. Sí, es cierto, porque también antes no había cómo valorarlo. Entonces está el famoso ABCD, que eso es como lo que uno puede ver a ojo, ¿verdad? Que es la parte asimétrica. Si tengo esta lesión, le tapo la mitad, esta mitad es igual a la otra. Si los bordes son regulares, como digamos una moneda, o si es como un mapa de Costa Rica de forma irregular, la coloración, si tiene más de dos, tres colores, el diámetro que mida más de 0,6, pero hemos diagnosticado de 0,3, este, y la evolución, o sea, que es donde entra la parte del seguimiento, que sea como sea, empezó a cambiar y eso es un factor que llama mucho la atención y es de riesgo importante. Doctora, le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy. Ha estado muy No, interesante. con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora Garzona, por acompañarnos. Cuénteme con qué canción le gustaría irse hoy. Cierto. Gracias. It's My Life, la de Bon Jovi. Claro, será Bon Jovi, entonces, Perfecto, vestida Matices. excelente. Gracias Bueno, a la doctora que nos acompañó hoy. Nada más déjenme contarles si mañana martes, tenemos horario habitual, como hoy, que tuvimos la suerte de tener el horario habitual de 2 a 3 de la tarde. Hoy no había fútbol, pero ya les voy a decir, si mañana martes habrá, que estoy nada más buscando los horarios del fútbol para saber si mañana martes, sí, mañana tendremos cambio de horario, porque juega Guanacasteca contra la Alajuelense, así es que mañana Matices será a las 12 mediodía. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. con todo gusto. Muchas gracias. Bon Jovi despide Matices hoy. It's My Life. Muchas gracias y hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.